No olvidemos a Dios, no olvidemos a Dios. Y vamos a tocar 5 puntos. Uno de ellos es obediencia. Obediencia. Confiemos en su promesa, es el número 2. Recibir honra es el número 3. Y seamos agradecidos. Y el 5, no olvidemos a Dios. Es por eso que le he dado este título. Y como pasaje central, dice en Deuteronomio 8:11, no se olviden de su Dios, obedezcan todos sus mandamientos que en este día les doy. Aquí nos hacen un recordatorio, no nos olvidemos de quién, de Dios. Obedezcan todos sus mandamientos. Ahora, ¿qué quiere Dios de nosotros, pastora? Primero, obediencia. Dios le habla acá al pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud, pasaron por el desierto 40 años, pasaron situaciones, crisis, escasez, pero Dios también estuvo allí con ellos. Y vivieron situaciones difíciles, pero Dios le hace también un recordatorio. ¿Por qué? Porque el Señor también estuvo allí y el Señor también les proveyó, el Señor también les suplió, y lo vamos a ver más adelante. Número 1, obediencia. Deuteronomio 8:1-2 dice, Moisés continuó diciendo, tengan cuidado de cumplir con todos los mandamientos que en este día les doy, para que puedan vivir en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Si los cumplen, serán los dueños de esa tierra y tendrán muchos hijos. No se olviden jamás de lo que han vivido desde que salieron de Egipto hasta llegar a este lugar. Durante estos 40 años, Dios lo ha hecho sufrir para saber si ustedes son sinceros y desean obedecerlo. Primero aquí nos habla de mandamientos, ¿sí? Mandamientos también son normas, son preceptos, estatutos. Y sabe, dentro de los hogares, hermano, tiene que haber normas. En todo lugar debe existir las normas. Nosotros, gracias a Dios, tenemos nuestra norma, la pastora Norma, y el pastor tiene sus normas en la casa. Pero debemos tener nuestras normas en nuestros hogares, con los hijos. Recuerdo en mi etapa de soltera, la norma era llegar a las 10 de la noche. Yo no podía pasarme de esa hora. Y si yo me pasaba de esa hora, era el regaño de mamá, porque llegaste a esa hora. Debe haber las normas dentro del hogar. El Señor hoy nos quiere recordar, porque Dios es un Dios de orden. Y si nos dejó el manual de vida es para que nosotros aprendamos más de la palabra de Dios y la apliquemos a nuestras vidas. Dentro de las empresas hay normas, acá como congregación, como organización tenemos normas, en todo lugar hay las normas. Entonces el Señor dice que tengamos cuidado de cumplir con todos los mandamientos. Las normas no son imposiciones, son medios utilizados para que todo funcione bien. Un pueblo sin norma vive en caos y en desorden. Ahora, como mandamiento, en el Nuevo Testamento, el Señor lo resume en 2, en amar a Dios y amar al prójimo. ¿Como qué? Como a nosotros mismos. Pastora, bueno, es que eso yo lo sé, que yo tengo que amar a Dios. Sí, es darle ese primer lugar. Pero hay circunstancias que le roban ese primer lugar a Dios. Situación crisis, situación con los hijos, con el esposo, le roban ese primer lugar a Dios. Y dejamos a Dios de último. Cuando Dios debe estar primero, ¿por qué? Porque es el que me da la sabiduría, es el que me da la dirección, es el que me da la salida en todo. Debe estar en el primer lugar. Por algo el Señor nos los recuerda, porque quizás con los afanes de este mundo olvidamos de colocar a Dios en ese primer lugar y de amar al prójimo como a nosotros mismos. Ustedes se aman.
Nos amamos, tenemos que amar para yo poder amar a mi prójimo. Porque si yo no me amo, no tengo una identidad, ¿cómo hago para amar a mi prójimo? Siempre voy a ver en el prójimo los defectos, las debilidades. Y prójimo es desde su esposo, su esposa, los hijos, el vecino, el hermano, el que está a su lado, el que está detrás, el que está delante. Pero debo amarme yo misma primero, tener ese amor propio, tener esa identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? ¿Qué hizo el Señor en mi vida? Nos escogió, nos apartó. Dice el Señor que nos predestinó. Estamos aquí todos con un propósito grande. Amén. Y el Señor nos apartó, nos predestinó, nos trajo de diferentes lugares y aquí estamos para servirle al Señor. Pero tenemos una identidad, tenemos un sello, estamos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el Señor nos dice en esta mañana, cumplan con esos mandamientos de amarme a mí. Porque nosotros sin el Señor no somos nada. Sin el Señor no vamos a poder lograr nada de lo que nosotros nos propongamos. Porque tenemos que ser humildes y en reconocer, Señor, te necesito. Te necesito en mi vida. Ahora, amar al prójimo, que me valoro, me amo y amo, como dice la palabra, al prójimo, como a mí mismo. Amo a ese vecino, amo al esposo. Ay, pastora, pero es que si usted conociera a mi esposo. Sí, pero no eres tú que lo vas a cambiar, no somos nosotros que lo vamos a cambiar, es el Señor. Ay, pastora, mi esposa, usted no sabe cómo es ella. Sí, ore por su esposa. En vez de criticar, que eres así, que eres... No, vamos a orar uno por los otros. Y el Señor se encarga de cambiarnos, de transformarnos, porque es el Señor, ¿oyeron? No somos nosotros que vamos a cambiar a las personas, es el Señor, es el Espíritu Santo de Dios, que penetra en esos corazones y que nos cambia y nos transforma. Así como lo ha hecho con nosotros, también lo va a hacer con ellos. Dios prueba nuestros corazones en las dificultades para saber si somos obedientes. A veces buscamos a Dios solamente es situaciones sí fuertes. Cuando estamos que todo está saliendo bien, a veces nos olvidamos de Dios y lo buscamos en las dificultades, pero Dios quiere saber de qué estamos hechos, qué hay en nuestro corazón. ¿Están actuando las emociones? Las emociones dicen ya, yo abandono mi hogar, ya quiero divorciarme. El hijo que tiene conflictos en su casa dice ya, yo me voy de la casa, ya no quiero seguir acá. El Señor quiere saber qué hay en nuestro corazón, en los procesos que estemos viviendo, en las dificultades que estemos pasando, qué hay en nuestro corazón. ¿Hay obediencia a Dios? ¿Voy a seguir firme en venir a congregarme, en seguir con los talleres? ¿Voy a seguir firme en buscar de Dios cada día? ¿O me voy a apartar? Me voy. No, es que tengo un conflicto muy grande. Al contrario, tienes que correr a buscar más de Dios, porque Él es el que nos va a dar esa salida, nos va a dar la sabiduría y Él ya tiene el control de todo. No hay un problema que uno le coloca tamaño, ¿sí o no? Grande, mediano, chiquito, todos los tamaños. Pero tenemos al Dios grande que vence todos esos problemas. Tenemos al Dios grande que vence esa enfermedad, eso que te han dicho. Tenemos a un Dios grande que vence cualquier circunstancia, cualquier necesidad. También el Señor la vence porque Él suple. Así que estamos confiados. El Señor quiere saber, pastor, es que estoy pasando por una situación difícil. Si aquí preguntamos a cada uno me va a decir, yo también, y yo también, y yo también, todos, de diferentes maneras. Pero es la perspectiva, como la ves. Si dices, no, estoy derrotada, esto no va a salir bien, entonces ¿en quién estamos confiando? Cuando estamos pasando por pruebas, es que el Señor va a escuchar nuestra voz, a ver qué está saliendo de esta boquita. Ay, no podemos. Esto está fuerte.
esta situación. Eso es lo que sale de nuestra boca en momentos difíciles. Me dieron un diagnóstico. Eso es. Y el temor, el miedo. Sí, somos humanos. No voy a decir que no somos humanos, vamos a sentir todo eso. Pero voy a mi Padre, voy a papá, a refugiarme y a decirle: aquí estoy, dame la salida. No puedo con esta situación. Mi hogar se está destruyendo. ¿Qué hago? Buscar la ayuda. Aquí tenemos ayuda, consejería, orientación. Entonces el Señor quiere saber qué pasa con nuestros corazones cuando estamos en situaciones difíciles. Punto número 2, confiemos en sus promesas. Deuteronomio 8:3 dice: los ha hecho pasar hambre, pero le ha dado a comer pan del cielo, que es el maná, que es ese alimento, ese manjar, un alimento que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. Con esto Dios quiso enseñarles que aunque les falte el alimento, pueden confiar en sus promesas y en su palabra y tener vida. Durante 40 años han estado caminando, sin embargo jamás sus ropas se envejecieron ni sus pies se hincharon. Esto es un milagro. Esto es un milagro. 40 años caminando, dando vueltas, y caminaban y caminaban. Y dice que sus pies no se hincharon y sus ropas no se desgastaron. ¿Sabe? Este pueblo se quejaba demasiado. Era un pueblo muy quejón. Así se dice, quejón. Se quejaba demasiado. Se quejaba por todo. Y ya habían visto un Dios grande, cómo el Señor los había sacado de esa esclavitud, cómo el Señor los hizo pasar por ese mar rojo. Abrió el mar rojo y habían visto tantas bendiciones, pero todavía seguían quejándose. ¿Saben? La queja nos resta fuerza. La queja nos hace ver todo mal. La queja no nos hace ver que tenemos esperanza en el Señor. La queja te dice: no lo vas a poder lograr. La queja te dice: la crisis, la situación es demasiado grande. Y no nos hace ver las bendiciones que tenemos. Acá ellos tenían una bendición de sus ropas, de sus pies. Fueron cuidados sus pies. Uno camina, yo creo que si yo camino de aquí a 2 caminos, bueno, ya tengo esto así. Y estamos así como que desmayados, ¿sí o no? Yo camino 2 cuadras y ya me desmayo. Imagínense ellos caminando tanto tiempo, pero ahí estaba el Señor con ellos. Yo no sé si tienes muchos años con el mismo problema, la situación, o esperando un milagro, pero en medio de todo vamos a ser agradecidos. En medio de todo vamos a mirar lo que tenemos. No miremos lo que no hay, porque siempre pensamos en lo que no tenemos y dejamos a un lado las bendiciones que Dios nos ha dado. Para hacer que el pueblo fuera dependiente de Dios, le generó necesidades. Dios quiere saber de qué estamos hechos y que dependamos de Él y no de las circunstancias. Ahora quiero preguntarte: ¿de quién estás dependiendo hoy? ¿De quién estamos dependiendo? ¿A quién le estamos creyendo? ¿Qué hay acá en nuestros pensamientos? ¿Qué dicen nuestros pensamientos? ¿Qué te genera temor? ¿Qué te genera ansiedad? ¿O qué nos genera ansiedad? El estrés. ¿Qué está generando eso que nos hace apartarnos un poco y olvidarnos de Dios? De olvidarnos de buscarlo en oración, de buscarlo en la palabra, de eso bonito de intimar con Dios, con nuestro Padre. ¿Qué circunstancia estás pasando que te resta tiempo para el Señor? Y que te puedas hacer esas preguntas en esta mañana. Porque si yo digo: Señor, yo te amo, estás primero en mi vida. Es esa la fuente donde yo voy a ir todos los días, donde yo me voy a vaciar y le voy a decir: Señor, aquí están las circunstancias, pero me lleno de Él, de fuerzas, porque el Señor dice que Él renueva nuestras fuerzas, amén, que Él renueva nuestra mente. Por eso tenemos que pensar lo puro, lo bueno, lo amable, lo honesto, todo lo de buen nombre, en eso pensad, dice el Señor.
pero las circunstancias nos llevan a pensar siempre lo malo. El alimento espiritual. El alma no puede sobrevivir sin la palabra diaria de Dios y nos trae crecimiento espiritual. Cuando nosotros nos apropiamos y hacemos un devocional, leemos la palabra, tenemos un crecimiento espiritual. Cuando vienes al riel de capacitación, que lo tenemos todos los miércoles de 4 a 5 y los sábados de 8 a 9, ese riel es un taller, allí hay talleres de crecimiento espiritual. Si no has participado del reinicio, allí vas a aprender cómo orar, cómo leer la palabra, porque necesitamos aprender. A veces tenemos la Biblia en nuestra casa y la tenemos de adorno, ¿sí? Pero tenemos que aprender a leer la palabra de Dios. Agradece a Dios por eso que tienes, que aún se mantiene. La ropa, el calzado, el automóvil. A lo mejor has dicho, yo tengo esta chaqueta de hace años, pero está en buenas condiciones, ¿verdad? O puedes decir mis calzados, ¿sabe? Hay cosas que se dañan por guardarlo, ¿oyeron? el calzado, las carteras, la ropa, eso se daña, ¿sí? Se daña por tanto tiempo de guardar, hay que, regalar. Pero tenemos que darle gracias a Dios por lo que aún tenemos. Tienes tu casa y dices, mi casa está en perfectas condiciones. Dile gracias a Dios. Su vehículo, Señor, no es el último año, pero está en buenas condiciones. Dele gracias a Dios. ¿Por qué? Porque se ha mantenido, Dios lo ha cuidado. Dios ha cuidado y seguirá cuidando, ¿sí? Nuestras pertenencias, porque si Dios nos da la provisión, ¿verdad? Nos las da para que nosotros seamos mayordomos, para que nosotros también la cuidemos y Él también cuida de nosotros. Esas son bendiciones silenciosas, ¿sabe? Si tienes la ropa, tienes el calzado, tienes tu casa, tienes tu carro, son bendiciones silenciosas. ¿Por qué? Porque lo vemos como muy normal. Somos hijos de Dios y tenemos derecho a todo eso, pero lo vemos muy normal, es como el respirar. Aquí estamos todos respirando y es una bendición respirar. Gente que está en el hospital que necesitan una bombona de oxígeno y sobre todo los que sufren de asma, que están así congestionados, porque para nosotros es como muy normal respirar, pero eso es una bendición, ¿sabe? Que nosotros tengamos vida, que nosotros podamos movernos, caminar, ver, son bendiciones que Dios nos ha dado. Que tengamos fuerzas para seguir adelante. No se dio esto, pero Señor, yo sigo adelante, yo sigo contigo, Señor. Nada nos va a separar del amor de Cristo, dice la palabra. Ni tribulación, ni angustia, nada. Entonces es que esas bendiciones silenciosas muchas veces nosotros no la miramos y la vemos muy común, muy normal. Por eso tenemos que a todo darle gracias a Dios. Al mirar lo que no tenemos nos hace olvidar todo lo que Dios ha cuidado de nosotros. Punto número 3 dice, recibir honra. Si Dios los disciplinó, reconozcan que lo hizo porque los ama, como un padre a su hijo. Por lo tanto, trátelo con respeto y obedezcan todos sus mandamientos. Cuando el Señor nos discipline es para nuestro crecimiento. Acá los papás disciplinan a sus hijos, ¿sí? Cuando el hijo no hace caso, ¿qué hacen ustedes? Le quitan el celular, le quitan los juguetes, le quitan, ¿sí? Porque los disciplinan. ¿Por qué? Porque también ustedes los aman a sus hijos. El Señor también con nosotros. Señor nos ama, pero sabe, pasa algo de una relación papá con nuestro Padre Celestial y nosotros. En mi caso a mí me costó tener una relación con Dios cuando en mis primeros años de haberlo conocido. ¿Por qué? Porque cuando mi papá murió, casi cuando yo iba a cumplir 11 años, casi no tuve ese contacto con mi papá. Cuando nosotros no tenemos un contacto con nuestro padre biológico, se nos hace difícil o muy fuerte tener una relación con nuestro Padre Celestial. Se nos hace muy fuerte y no creemos que Él nos ama, no creemos que Él está con nosotros, no creemos que Él está allí, porque tenemos un vacío paterno.
Y yo le decía, Señor, llena mi corazón porque yo quiero sentirte como mi papá, tú eres mi Padre celestial. Y a veces hay situaciones que nos cuesta creer porque no tenemos una relación directa con nuestro Padre celestial. No tenemos una relación con Dios porque nos cuesta. ¿Sabe? Quizás sufriste abandono, quizás no conociste a tu papá y está ese vacío allí. Pero Dios quiere llenar ese vacío. Dios quiere llenar cada uno de esos vacíos que hay en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios quiere que Él sea el centro y Él dice, tranquilo, yo soy tu Padre, yo te suplo, yo te abrazo, yo te amo. Mío eres tú, dice el Señor, mío eres tú. No tengas temor porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos un Padre grande, un Padre celestial. Un Padre que está allí todos los días, mirándonos. Un Padre fiel, un Padre amoroso, un Padre tierno, un Padre bondadoso. Y quizás diga, pastora, yo sufrí mucho con mi papá. Y por eso te cuesta aceptar el amor de Dios. Porque lo relacionas como te trató papá. Relacionas ese amor como te trató papá. Y sabes, Dios dice, yo sano todas tus heridas, porque Él sana los corazones contritos y humillados. Él sana esos corazones, cada herida que tengamos, porque no estuvo papá allí para abrazarnos, no estuvo papá allí para toñequearnos, para decirte, hijo, te amo. Ahí está Dios. Y nos lo dice todos los días. Cada vez que nosotros nos levantamos y abrimos los ojos, ahí está el Señor diciendo, te he dado un nuevo día, te amo, hijo. Bendiciones en este día, te amo, te he dado un nuevo día para que emprendas, para que sigas adelante. Te he dado un nuevo amanecer porque mis misericordias son nuevas cada mañana, cada día. Y el amor de Dios es grande. Y a medida que fue pasando el tiempo, pude tener esa relación con mi Padre Celestial, con Dios. Se me hizo fácil porque ya había una sanidad en mi corazón. Amén. Sabes, el pueblo sufrió escasez, pero ahí estaba el Señor supliendo. Acá dice, aunque les falte el alimento, pueden confiar en sus promesas y en su palabra. ¿Sabes? Nos cuesta confiar en las promesas de Dios, pero creemos más lo que dice el enemigo o lo que dicen allá afuera que las promesas que Dios tiene aquí. Si van al médico, wow, un diagnóstico, sí, nos ponemos mal, pero acá el Señor también nos dice en su palabra que Él es nuestro Dios sanador, que por las llagas de Cristo estamos sanos. Y Él dice también en su palabra que Él nos da medicina y nos revela la abundancia de paz. De esa palabra es que yo me tengo que agarrar cuando escucho una situación de esa. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros dependemos como que más de las circunstancias que de las promesas que Dios tiene aquí para nosotros. Él está todos los días, nos provee, nos suple, nos levanta, nos alimenta, nos da esa fuerza para agarrar ánimo. Dice, vamos, cobren ánimo. Y es ese ánimo que tenemos que cobrar, porque este afán día a día nos desanima, ¿verdad? Ay, hoy no se dieron las cosas como yo quería. Pero ahí está Dios, Señor, hágase tu voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Recibir honra, Dios quiere recibir honra de nosotros. Los errores producen consecuencias negativas. Recordemos que Dios nos ama mucho. Punto número 4, seamos agradecidos. Miren que Dios les está dando una tierra excelente, llena de arroyos, fuentes y manantiales que brotan de los valles y las montañas. Esa tierra produce trigo, cebada, higo, uvas, granados y aceituna, y hay también mucho aceite y mucha miel. Allí nunca les faltará de comer, ni nada que puedan necesitar. De sus montañas sacarán cobre y de sus piedras sacarán hierro.
Pero una vez que haya comido y queden satisfechos, no se olviden de dar gracias a Dios por tan excelente tierra. Aquí Dios nos da la provisión, pero también nos vuelve a recordar, no nos olvidemos de darle gracias a Dios. ¿Sabe? No olvidemos de darle gracias a Dios cuando todo sale bien o cuando estamos que tenemos muchas bendiciones. No olvidemos de darle gracias a Dios. Todos los días hay que decirle: Señor, gracias. Gracias por la vida, gracias por mis hijos, por mi esposo, por todo, aún por las dificultades, porque las dificultades nos hacen crecer. Las dificultades el Señor las quiere usar para el día de mañana, que seamos de testimonio para otras personas de lo que Él hace en nuestras vidas. Somos de testimonio. Eso que has pasado va a ser de testimonio para que ayudes a otras. Si estás pasando una crisis matrimonial, vas a poder ayudar a otra pareja que también en ese momento va a pasar por situaciones, y le vas a decir: ¿sabes qué? El Señor restauró mi hogar, y así lo va a hacer con el tuyo. De salud, el Señor va a usar esa situación, te va a dar la sanidad para que también puedas ayudar y orar por aquellas personas que han estado enfermas. El Señor hizo un milagro en mi esposo, lo sanó de la bacteria Helicobacter pylori, y en eso fue cuando vino la banda Jaciel. Bueno, mi esposo, eso, de verdad pasamos situaciones muy difíciles porque eso era un dolor muy fuerte acá, y bueno, yo no conocía el hospital de acá, hasta me tocó sacarlo al hospital. Mi esposo se doblaba del dolor. Y bueno, cuando vino la banda de Jaciel, justamente hablaron de esa sanidad de los que tienen bacteria. Mi esposo pasó y el Señor hizo la obra y lo sanó. Y yo, conversando con mi esposo, le digo: mi amor, ahora tú tienes que orar por otros, le digo yo, para que también reciban esa sanidad, porque ya el Señor te sanó. Hay que dar de gracia de lo que hemos recibido, ¿verdad? Bueno, y gracias a Dios, mi esposo oró por un hermano, oró por un hermano que también le diagnosticaron la Helicobacter pylori, y bueno, para la gloria y honra del Señor se sanó. Y luego más adelante otro hermano, también con la misma circunstancia, también gracias a Dios se sanó. Entonces, todo lo que nosotros pasamos, Dios le saca provecho. Dios le saca provecho a todas las circunstancias. No todo es malo, ¿sí? Claro que nos duele, por supuesto nos va a doler, los procesos duelen, pero de ese dolor el día de mañana viene la alegría, viene el gozo, porque así lo dice la palabra de Dios. Así que seamos agradecidos. Cuando vivamos agradecidos, nuestras fuerzas son renovadas. ¿Sabe? Muchas veces tendemos a olvidar hasta las personas que nos bendicen, ¿verdad? Esas personas que de alguna u otra manera han bendecido nuestras vidas. A veces hasta también se nos olvida, ¿sí? de darles gracias. Y el vivir agradecido es en toda circunstancia, toda circunstancia. Y quiero aprovechar para agradecer a nuestros pastores, Pastor Héctor, la pastora Norma, la pastora Stephanie, Ruth, y bueno, Pablo y Paulo, que están ahorita también. ¿Por qué? Porque ellos han bendecido mucho nuestras vidas, y la de ustedes también. Y sabes, a veces se nos olvida que ellos durante, creo que 25 años, 26 años, han estado aquí, donde decidieron salir de su comodidad para venir a bendecirnos a nosotros, a bendecirnos a cada uno de nosotros, porque a cada uno nos han bendecido esta comunidad, este municipio, nos han bendecido. Y si hay algo que tenemos que estar es agradecidos con nuestros padres, porque ellos son nuestros padres espirituales, son esa autoridad. Si hay algo que nosotros tenemos que estar agradecidos es de ellos, porque gracias al que el Señor los ha venido usando durante tantos años, estamos aquí. Hemos avanzado mucho, hemos crecido.
hemos crecido. Bueno, aquí hay gente que empezó desde que aquí no había nada, ¿sí? Y otros que, bueno, llegamos después, pero que seamos agradecidos con nuestros pastores, que lo honremos también a nuestros pastores, porque a veces se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida todo ese trabajo y ese esfuerzo que ellos han hecho para hoy en día poder disfrutar de todo esto. Hoy en día tener 4 sedes, eso es una bendición, eso es una multiplicación que hemos tenido, pero ha sido esfuerzo y trabajo también de todos, pero también de ellos, porque como familia decidieron desprenderse de todo para bendecir esta ciudad, para dejarse usar por el Señor, bendecir esta ciudad y bendecirnos a nosotros. Así que, pastores, gracias por dejarse usar. Cada día debemos desarrollar esa actitud de agradecimiento y mirar más los valiosos de cada persona, de su esposo, de sus hijos. Practique el agradecimiento. Sí, y eso es algo también parte de los valores, porque cuando a uno le pasan algo, ¿verdad? Gracias. Gracias. Pero es ese agradecimiento por cada situación que nosotros pasamos, sí, pero igual que seamos agradecidos de decirle como familia: Señor, gracias, porque aquí estamos unidos en medio de todo. ¿Sabes? Gente se ha ido, gente está en otros países, pero aquí estamos nosotros todavía. Le creemos a Dios que Él seguirá supliendo, Él sigue aquí con nosotros, nos sigue bendiciendo, sigue con nosotros dándonos esas bendiciones hasta que sobreabunde, porque Dios es Dios. Dios es Dios y Dios está aquí con nosotros. Dios no nos va a abandonar. Y punto número 5, no olvidemos a Dios. Es fácil olvidar de Dios cuando todo marcha bien, cuando uno está lleno y tiene que comer, cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro, plata. Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso tengan cuidado, no se olviden de que Dios los sacó de Egipto, donde eran esclavos. ¿Sabe? El Señor nos recuerda, no se olviden de Dios en cualquier lugar donde estemos, sea que el Señor, bueno, a personas que el Señor las bendice tanto, las coloca en lugares de alturas. A todos nos da bendiciones, ¿sí? Pero si tienes en sobreabundancia, no olvides a Dios. No olvides a aquel que te dio la bendición. No olvides de aquel que te bendijo. Que en alguna, con algo, siempre hay gente que nos bendice. No creas en tus propias fuerzas. No creamos que todo lo podemos y que todo está bajo control. ¿Sabe? A veces creemos que nosotros tenemos el control. El control lo tiene Dios. Y a veces nos agotamos por eso, porque queremos controlar todo en casa, queremos nosotros mismos hacer todo, pero no, tenemos que depender de Dios.